Es un placer para nosotros presentar cada tanto esos picantes que da a luz nuestra comunidad, que se han convertido en faro porque han estudiado, porque han aprendido, porque han sido generosos con lo que saben, porque quieren seguir aprendiendo, quieren seguir evolucionando. Son picantes porque son buenos en lo que hacen. Y es un orgullo estar aquí con Eva Acosta, es bioquímica egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en Ciencias Químicas y miembro de la Academia Mundial de Ciencias, un título que depende de haber alcanzado contribuciones muy significativas al avance de la ciencia. Hola Eva, bienvenida. Hola Laura, muchas gracias por la invitación. Toda una serie de títulos que nos da mucho orgullo. ¿Qué significa estar en la Academia Mundial de Ciencias? Bueno, sin duda fue en su momento cuando me nombraron, fue un gran reconocimiento a la tarea que veníamos ejerciendo. Ese fue un nombramiento que en realidad era en una etapa específica de las carreras que era para investigadores jóvenes. En ese momento yo pertenecía a esa red entre el 2017 y el 2022. Porque era un reconocimiento para personas que en determinado momento tenían menos de 40 años, y luego nos mantenemos en esa red como ex miembros, colaborando a su vez para tratar de llevar las misiones que tiene la Academia Mundial de Ciencias a toda Latinoamérica. Tiene distintas filiales en distintos continentes y el objetivo siempre es promover la ciencia, particularmente en países en vías de desarrollo. Cuando formas parte, ¿no?, de un club de esas características, ¿se te exige determinado nivel de investigación? O sea, ¿cómo se mide la participación? La selección normalmente se hace basado en las contribuciones que tenés hasta ese momento, cómo se evalúa que ha sido el impacto, también en el lugar donde al que vos pertenecés, y también cuál es la proyección de que vos te conviertas en embajadores de las misiones de esas organizaciones en los distintos países. Entonces, es por un lado un gran reconocimiento y un orgullo, pero por otro lado una responsabilidad, y la idea es entonces eso, transmitir, difundir los programas que hay para potenciar la ciencia en cada región. Entonces, bueno, es un poco esa la tarea. Uh-huh. ¿Qué investigaste? Mi especialidad siempre ha sido el estudio de la inmunidad frente a infecciones, es decir, aprender cómo nos defendemos contra los distintos microorganismos, y en la mayoría del tiempo mi investigación se ha orientado a estudiar la inmunidad frente a Trypanosoma cruzi, que es el parásito que causa la enfermedad de Chagas. Ajá. Ya vuelvo sobre eso, pero primero, tenés 47 años. ¿Cuándo descubriste o cómo descubriste tu vocación de ser bioquímica? Bueno, es muy gracioso porque mi mamá es arquitecta, pero siempre trabajó en la universidad y ella hacía investigación. Y en un momento fue secretaria de investigación en la Universidad Nacional de San Juan, en la Facultad de Arquitectura. Y en ese entonces ella viajaba. Y una vez de un viaje nos trajo un libro a mi hermano más grande y un libro a mí. Eran libros para hacer actividades tipo experimentales. El de mi hermano era de electrónica y el mío era de química. Mi hermano terminó siendo ingeniero electrónico y yo terminé siendo bioquímica. Mira, ¿azar o un sesgo ahí de la mamá? O ella vio algo, claro, en nosotros, entonces jugaba, yo me acuerdo, porque había como experimentos simples para hacer, y jugaba, y no sé si en ese momento empezó. Después tuve en mi colegio secundario, que yo estudié en San Juan, en un colegio dependiente de la Universidad Nacional de San Juan. También tenía una orientación en química biológica, que bueno, la seguí y me encantó, y yo creo que ahí terminó de potenciar mi vocación o mi elección. Y bueno, ahí decidí venirme a Córdoba a estudiar bioquímica. Quien estudia bioquímica en general está asociado después a trabajar en un laboratorio, extracción de sangre, análisis, todo lo tradicional. ¿Qué más puede hacer un bioquímico? Un bioquímico puede estudiar, puede hacer análisis bromatológicos, puede hacer análisis toxicológicos, puede trabajar en industria. El campo de acción es bastante amplio. No solo nosotros lo tenemos asociado muy al campo de la salud, pero hay distintos tipos de orientaciones que puede seguir.
digamos, después se han ido generando carreras que se overlapean, como puede ser biotecnología, pero el campo de acción es muy amplio. O sea, nosotros somos, un bioquímico es analista, es un analista. Realiza análisis de distinto tipo, muy orientado a la clínica y a los análisis del organismo, pero puede hacer análisis, tiene un espíritu crítico de entender la metodología, cuáles son las limitaciones y cómo podemos obtener resultados que son seguros, confiables, para que a partir de esos resultados se tomen decisiones. ¿Es una profesión hoy demandada? Es una profesión que, digamos, tiene sus desafíos con, como siempre, la incorporación de la tecnología, donde en los últimos años ha habido una transformación, pero siempre es el analista el que tiene que decidir si esos resultados son confiables y si pueden ser utilizados, en la mayoría de los casos, por los médicos con fines diagnósticos, pronósticos. Entonces, el análisis crítico no lo puede hacer un aparato. Quizás la metodología en sí, pero el análisis crítico de los resultados requiere la formación de un bioquímico en muchos aspectos, no solo en los laboratorios clínicos. Cuando, me imagino, estudias el cuerpo humano y la maravillosa maquinaria que implica la defensa y la inmunidad, ¿de qué te asombraste? ¿Qué cosas hasta el día de hoy te parecen como, bueno, wow, esto, lo bien que sale? El sistema inmune tiene una particularidad que es asombrosa, que es capaz de identificar si lo que estás reconociendo es dañino para el hospedador o es parte de las moléculas que forman parte del hospedador. De ese reconocimiento tiene que decidir si ataca o no. Y que lo pueda hacer en la mayoría de las veces de forma acertada. Entonces nosotros combatimos infecciones, combatimos células tumorales. Tiene muchísimo que ver lo que es la salud. Cuando eso falla, tenemos enfermedad. Entonces, entender los mecanismos intrincados que hace que nosotros podamos reconocer lo extraño como extraño y lo propio como propio es parte fundamental del sistema inmune. Y lo que es más interesante en el último tiempo, que es a lo que también un poco estoy tratando de abocarme, es a la interacción del sistema inmune con otros sistemas del organismo. Por ejemplo, cuando nosotros infecciones, que es a mí lo que más me interesa. Cuando nosotros eliminamos una infección, obligatoriamente vamos a generar daños en tejidos del organismo, porque para tratar de eliminar una bacteria, un virus, un parásito, terminamos dañando células del hospedador. Bueno, el propio sistema inmune, una vez que ha logrado eliminar ese agente infeccioso, empieza mecanismos de reparación para reparar lo que dañó tratando de eliminar a los microorganismos. Entonces, ese balance, de ahí depende muchísimo también que podamos volver a un estado de salud o de homeostasis, que se llama del organismo. ¿Y eso el organismo la mayoría de las veces lo hace solo? La mayoría de las veces lo hace solo y bien. Muy bien. Sí. Ah. ¿Y la ciencia en qué ha contribuido a terminar los procesos quizás incompletos o defectuosos? ¿Y qué es lo que falta? Bueno, nosotros tenemos que comprender eso, que por un lado, cómo nos protegemos frente a cada tipo de microorganismo es distinto. Entonces tenemos que entender cuáles son para, por ejemplo, el principal paradigma de protección frente a infecciones son las vacunas, ¿sí? Pero a veces las vacunas no son suficientes, necesitamos fármacos que nos ayuden a combatirlo y necesitamos, cuando ha habido daño, poder repararlos, entender cuáles son los mediadores que nosotros podemos potenciar para fomentar esa reparación. Creo que algo en lo que estamos trabajando en este momento y que puede llegar a hacer cambios muy importantes de acá en más. Otro gran desafío que siempre pensamos cuando hablamos de inmunología o en el último tiempo es cáncer. Cada tipo de cáncer o cada cáncer que desarrolla una persona tiene algunas cosas en común entre todos, pero cosas que son distintas. Entonces el nuevo desafío o el nuevo paradigma también es la medicina personalizada, es tratar de entender la intervención adecuada para esa persona en ese determinado momento. ¿Te parece que en algún momento esa batalla contra el cáncer se va a poder librar con resultados aceptables? Yo creo que eso ya lo hemos hecho. En general, las personas que trabajamos en esto no nos gusta mucho equiparar, pero bueno, es una forma de visibilizar lo común en la población con una batalla. O sea, nosotros hemos hecho avances enormes contra el cáncer. Tenemos, por supuesto, muchísimos desafíos por delante, pero hay muchísimos cánceres que pueden ser prevenidos mediante un diagnóstico oportuno, pueden ser tratados.
si son diagnosticados oportunamente con alta tasa de cura. Tenemos vacunas para prevenir cáncer, porque muchas veces vacunas que evitan infecciones evitan cáncer. El HPV es el ejemplo más prototípico. Entonces digo, el avance que hemos tenido ha sido enorme y de hecho da cuenta, nuestros avances en medicina, en inmunología, da cuenta de los aumentos en la calidad de vida. Nosotros tenemos mucho para investigar en biomedicina todavía, pero ahora sí hay otros desafíos que es que esos conocimientos tienen que llegar a toda la población. De hecho, cuando uno habla de medicina personalizada, la medicina personalizada en general en este momento es una medicina muy cara, entonces llega a determinados grupos poblacionales y por ahí, bueno, ya son desafíos de otras ciencias, como pueden ser las ciencias sociales, lograr que esos conocimientos que se generan, por ejemplo, en las áreas biomédicas, realmente alcancen a la mayoría de la población. Para que ese aparato maravilloso, ¿no?, de inmunidad funcione, uno imagina que el organismo tiene que estar bien alimentado, Exacto. Tiene que estar descansado, tiene que estar con una serie de condiciones que dependen mucho del entorno, de la suerte que te tocó en vida, de donde estés. Absolutamente. ¿Y eso cómo se suple? Y eso, hay algunas cosas que si uno logra intervenir puede cambiar y hay cosas que van a quedar esas marcas, digamos. Y el sistema inmune es un sistema que se entrena. Nosotros lo entrenamos a lo largo de nuestra vida y en eso los primeros años son vitales. Entonces el historial de infección, desde cómo nacemos, no es lo mismo una persona que nace por cesárea o por parto natural, porque cómo se expone a la flora microbiana de su madre, si ese niño es amamantado o no es amamantado, todo eso entrena y modula nuestro sistema inmune y va a afectar cómo respondemos a enfermedades en el futuro. Algunas de esas cosas, si el entorno en el que ha sido entrenado inicialmente por ejemplo, falta de alimentación o exposición a tipos particulares de microorganismos, puede, como digo, incidir en nuestra salud a lo largo de la vida. Algunas cosas se pueden intervenir con posterioridad y otras no, ya quedó entrenado de esa manera. Entonces ese es un campo de investigación muy interesante también. ¿Cuál sería el historial ideal, ¿no? Para decir, bueno, llegás a la vida adulta con un sistema inmune entrenado. ¿Qué tendrías que haber hecho hasta entonces? Es difícil porque en realidad hay como que el sistema inmune, la respuesta inmune tiene como distintas orientaciones y algunas no son beneficiosas para algunos puntos o aspectos y negativas para otros. Por ejemplo, toda la respuesta que nos protege contra virus es beneficiosa para protegernos contra virus y nos evita alergias, pero nos puede llegar a favorecer ciertas enfermedades autoinmunes. Por otro lado, si nos protegemos, la respuesta que nos protege contra los parásitos, el mintos, los gusanos, favorece el desarrollo de alergias. Claro. Entonces es como... La frase corta, si arreglas una cosa, desarreglas la otra. Claro, el tema es, en general, el sistema inmune tiene la capacidad de ser balanceado. Entonces, normalmente lleva un equilibrio. Una cosa que es interesante es hace varias décadas, probablemente en los años 60, se dio mucho que incrementó en la población en general la higiene. Entonces, y a los chicos no se los dejaba jugar tanto con tierra y estaba mal visto y esto hizo que esa generación fuera mucho más propenso a las alergias, porque el tipo de respuesta que nos generan, por ejemplo, las infecciones con virus, de cierta forma nos protegen posteriormente contra el desarrollo de alergia. Eso se llamó la teoría de la hipótesis de la higiene. Si uno es demasiado limpio y tiene muy pocas infecciones cuando es niño, de esas infecciones que son inocuas, no las que son graves, sino el resfrío, el jugar con tierra. Sí. Comer tierra, en la plaza. Sí. Eso, la exposición a las otras personas, por supuesto, por un lado te expone a enfermedades que pueden ser potencialmente graves, pero por otro lado van madurando tu sistema inmune para protegerse. Pasó lo mismo cuando se puso de moda la leche maternizada. Total. Y se dejó de dar la teta. ¿No? Sí. Hay una generación que se privó de una serie de beneficios naturales. La leche materna fue seleccionada por siglos de evolución para ser la forma en cual se alimenta a las personas recién nacidas, a los mamíferos recién nacidos.
y lo que provee la leche materna en todas sus condiciones y por el tiempo que pueda, porque digo, también, viste, hay mujeres, hay personas gestantes que no pueden amamantar, pero por el tiempo que se pueda, si no se suple, pero por el tiempo que se pueda, hay que como sociedad fomentar y seguir siempre trabajando con potenciar el amamantamiento. Pero ese paradigma ya cambió, me parece que ya está instalado. Sí, ya está No instalado. se discute. Pero hay que seguir trabajando en generar las herramientas. Digo, yo me acuerdo cuando yo fui madre, las condiciones en las que yo me tenía que extraer leche materna en el trabajo eran bastante complicadas, ¿no? Y creo que así debe seguir siendo en la mayoría de los casos, aunque cada vez, por suerte, vemos con mayor incremento de lactarios en los lugares de trabajo, por ejemplo. Investigaste el Chagas, una enfermedad asociada a la pobreza, al subdesarrollo, al interior del interior, allá donde no hay absolutamente nada. Háblanos de Chagas. Bueno, sin duda es una patología que es prevalente, endémica en América Latina, que sin embargo cada vez se ven más casos en el resto del mundo por la migración de las personas. Que en muchos lugares ha habido que aprender a reconocerla, incluso mismo en la ciudad de Córdoba. Nosotros hace ya muchos años, la Universidad Nacional empezó todo un programa de Hablemos de Chagas o Enseñanza de Chagas, porque, por ejemplo, frente a una patología cardiovascular, era más probable que el médico pidiera un análisis de colesterol o, bueno, de distintos marcadores de enfermedad cardiovascular antes que a lo mejor también hacer un test de Chagas. Pero bueno, sigue existiendo y sigue habiendo muchos desafíos, particularmente el punto que hay que más atender es la transmisión vertical. Y bueno, el control del vector, donde ya en ese caso no es tanta la investigación biomédica la que hay que hacer, sino de otro tipo, para controlar ¿Qué se sabe? ¿Qué es la vinchuca? ¿Qué es la vinchuca? Sí, que hay distintos tipos de vinchuca y que bueno, hay que tratar de mantener siempre el domicilio, los animales alejados del domicilio, pero bueno, también hay vinchucas salvajes. Entonces, bueno, es un tema complejo. Lo que hay que apuntar también es un diagnóstico oportuno. Nosotros los bioquímicos somos las personas que más nos interesa que todos los diagnósticos se hagan de forma oportuna y trabajamos para eso. Porque hay tratamiento, el tratamiento no es el tratamiento ideal porque son drogas que son viejas, hasta hace no mucho tiempo no había formulaciones pediátricas, pero en realidad, a diferencia de lo que mucha gente cree, si el Chagas se trata oportunamente cuando el niño está teniendo la enfermedad, porque la mayoría de las personas que tienen la primera infección son niños, es curable. Ah, mira. Es curable. ¿Cómo se cura? Con estos tratamientos, que es una pastilla, que los tratamientos son largos, aproximadamente de 2 meses, pero si el tratamiento es constante y se realiza cuando ha sido la primera infección, se cura, se elimina el parásito. Y si no se cura, bueno, siempre hay que mantener bajo control para ir haciendo un seguimiento del desarrollo de posibles alteraciones cardíacas o gastrointestinales, que son las típicas de esta enfermedad. Escuchaba un médico que decía en el Chaco, jugando al fulbito, los chicos se caían desmayados. Y era Chagas. Claro, las arritmias, porque generan muchos problemas de arritmia cardiovascular. ¿Hay interés en erradicar esa enfermedad o es parte de las enfermedades de la pobreza, ¿no? Tipo dengue? Vimos en el caso del COVID que el mundo entero se abocó a combatir algo que afectaba a todo el mundo. Y aquellas enfermedades que son más las enfermedades desatendidas quedan siempre para después. Sí, bueno, sin dudas, o sea, cuando uno hace un análisis de los fondos disponibles o del porcentaje de personas que investigan, hay muchísimas más personas a lo mejor investigando cáncer o otras enfermedades y no estas. Hay algunos programas especiales, de hecho yo, por ejemplo, yo tengo un subsidio internacional, es un programa especial de Estados Unidos para estudiar enfermedades endémicas en países en vías de desarrollo. Ahora hay muchísima atención en todo lo que es investigaciones sobre envejecimiento para prolongar la vida, sobre control de peso, digamos. Hay mucha investigación y mucho dinero orientado a eso y siguen habiendo estas enfermedades que sí, que son desatendidas. U otras
que se desarrollan fármacos, como por ejemplo enfermedades para tratar la infección por HIV, bueno, esos fármacos resultan extremadamente caros, ¿no? También, entonces no todas las personas pueden acceder. No, sigue siendo un desafío, donde de nuevo, insisto, es necesario las ciencias sociales y la investigación en ciencias sociales, donde lo que se va descubriendo, cómo se llega verdaderamente a la población. Quiero que hablemos de investigación, un tema controvertido y sobre todo el rol del CONICET, ¿no? Pero no es controvertido. Discutido. ¿Cómo va a ser controvertido la investigación? No, sí, entiendo a qué apuntas, pero bueno, no debiera ser. No debiera ser, debiéramos estar todos de acuerdo. Sí, debiéramos estar todos de acuerdo que frente a desafíos no resueltos, la investigación científica es la que aporta los datos, el conocimiento para resolverlo. ¿Y por qué te parece que la sociedad percibe controvertido el tema? Creo que es importante dar las discusiones y también creo que se da una paradoja que yo lo he marcado y lo he charlado con muchas personas. Cuando uno va a los medios o a las redes sociales se dan estas controversias, no se permite explicar algunas cosas que a simple vista pueden resultar polémicas o controvertidas. Entonces es como que se enganchan en redes sociales y se hace un mundo. Y no digo ni siquiera que no debamos dar explicaciones. Yo soy una defensora férrea de que las personas que hacemos investigación y que estamos en el sistema público tenemos que dar explicaciones sobre las investigaciones que hacemos, pero no se da la oportunidad muchas veces para explicar temas controvertidos, porque sino que directamente se pasa al escarnio público. Pero la paradoja a la que hacía mención era, por un lado uno ve eso y uno cree que en realidad entonces la población es grande, el rechazo o la duda sobre la importancia de la investigación científica, y cuando se hacen encuestas sigue siendo la ciencia o, digamos, el sistema científico uno de los más confiables, o cuando, por ejemplo, en mi facultad hacemos apertura al medio con la Noche de los Museos. Nosotros tenemos un museo de ciencia interactivo que hace muchísimas actividades para las familias. Desborda. Desborda. Ahora, para el Día de las Infancias, hicimos kits químicos, que el museo, para también solventar un poco sus actividades, hizo distintos kits de química. Se los volaron a todos, los vendimos todos. Entonces, es como medio, o sea, si vos me preguntás a mí, yo creo que la población mayoritariamente sigue pensando que la ciencia es importante, aún en países con tantos desafíos económicos como Argentina, sí, porque hay que entenderlo en ese contexto también, sí, pero que sigue siendo importante y que confía en la ciencia como motor de desarrollo. Después por ahí sí creo que hay que ajustar, y creo que como científicos y científicas tenemos el desafío de seguir comunicando ciencia, para qué sirve y cómo hacemos. A veces los que somos de las áreas biomédicas es más fácil explicar la importancia, pero creo que todas las áreas tienen. Pero quizás ahí estuvo el punto que ocasionó el divorcio o la controversia, ¿no? Porque una cosa son las ciencias duras, otra cosa quizás son las ciencias sociales y la investigación que se hizo en la Argentina al respecto y el uso de los recursos que son finitos. O sea, en un país pobre y con tantas demandas, quizás se sobregiraron algunos temas que hoy por hoy, a la luz del no hay plata o de un cambio de clima, un cambio de época, bueno, fueron quizás el campo orégano para esa controversia, ¿no? Para que la misma comunidad diga, Claro, pero yo no creo que sea gratuito, digamos, la rosca que se le da a esos temas, porque cuando los temas que fueron controvertidos, si vos te fijás, cuando alguien les pregunta, y yo no voy a entrar a juzgar esos temas porque creo que, de nuevo, no se dio a las personas la posibilidad de explicar. Además, puntualmente las investigaciones, la persona que originó muchas de esas investigaciones más controvertidas es súper reconocida a nivel mundial en lo que hace, ¿sí? Entonces es como, pero digo, nombran 3 y en realidad 2 o 3 temas. En realidad los temas, cuando hablamos de ciencias sociales es economía, ciencias sociales es antropología, ciencias sociales es entender cómo abordamos el desafío de las barras bravas, es entender esto que yo te decía recién. Tenemos todo este desarrollo en las áreas biomédicas, ¿cómo hacemos para que llegue a la población? Eso yo no te lo voy a saber decir yo. Yo soy inmunóloga,
Yo te puedo decir cómo funciona el sistema inmune frente a una infección. Pero ¿cómo? Y si yo logro determinar un tratamiento, una vacuna, ¿cómo hacemos para desarrollar una política pública que llegue a toda la población? ¿Cómo diseñamos ahora las políticas para vacunación para el dengue? O sea, desde el punto de vista de biomédico, hay estas recomendaciones, pero ¿cómo eso lo llevamos a los barrios? ¿O cómo lo llevamos a la población que tiene que ser? Todo eso, esa investigación te lo van a decir las ciencias sociales. Entonces, creo que cuando uno tiene el tiempo, sale de la vorágine de las redes sociales y de las identidades ocultas que uno se permite decir muchas cosas, y discute o tiene posibilidades como esta de explicar, creo que es más fácil entender. Y por ahí creo que cuando la gente va a un museo o ve cosas, se da ese tiempo, esa pausa para entender. Estamos dialogando con Eva Acosta, es bioquímica, doctora en ciencias químicas. Te propongo, Eva, una pausa. Saben ustedes que en nuestras redes, en YouTube, en Spotify, pueden encontrar todo el ciclo de Gente Picante. Ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. Retomamos aquí en este ciclo de Gente Picante. Nuestra invitada de hoy es Eva Acosta, es bioquímica, es doctora en ciencias químicas. Charlando de estos temas tan controvertidos, decís controvertidos no, pero bueno, da la sensación, o hay gente que dice, bueno, en el CONICET a veces estudian muchos bolazos. ¿Es así? Yo creo absolutamente que no. Creo que toda la digamos, uno no puede decir que no pueda haber algo que se haya pasado, pero tiene uno de los sistemas de evaluación más rigurosos que vas a encontrar en Argentina en cualquier etapa. Entonces, las personas que reciben una beca de CONICET los planes de investigación han sido evaluados por pares, han sido después evaluados por una comisión, se ha hecho un orden de mérito, eso después pasa a una junta que analiza el trabajo hecho por las comisiones y después pasa al directorio. Entonces estamos hablando de al menos 3 instancias de evaluación. No se autoprotegen. Que pueda haber. No. Son comisiones que tienen representantes de distintas provincias, donde se hacen las discusiones, se hacen orden de mérito, se publican. Es muy difícil, es muy riguroso, es cómo funciona la ciencia en todo el mundo. No es distinto de cómo funciona la ciencia en todo el mundo. Entonces, es difícil encontrar, como te digo, en Argentina instituciones que tengan evaluaciones más rigurosas que las que hay en el CONICET. Veo, el CONICET tiene hoy 26.633 trabajadores, redondeo, 16.400 casi en convenio colectivo y 10.300 en esta modalidad de beca. ¿Cómo es la carrera del becario en el CONICET? Una persona que quiera aspirar a una beca, las becas son para realizar un doctorado, es un egresado de una carrera universitaria argentina que tiene que tener un promedio, depende de la área, pero normalmente un promedio mayor a 8 o te voy a decir 8.50, que presenta un plan de trabajo con una persona que lo va a dirigir. La persona que lo va a dirigir tiene que ser un investigador formado en la temática, con antecedentes en esa temática. Eso se evalúa en comisiones y en caso de que les sea otorgada las becas, que hay determinadas vacantes por área temática, realiza su doctorado. Un doctorado habitualmente lleva 5 años. Durante ese desarrolla un trabajo de investigación original y publica sus resultados. Luego de eso, si decide seguir en la carrera académica, normalmente la etapa que sigue es realizar un postdoctorado, que se llama, que es una instancia extra de formación, ya no lleva un título, sino que es solo una experiencia en el laboratorio. Eso puede ser entre 2
a más años, al menos 2 años, y después, si decide permanecer en la carrera académica, concursa por una posición de investigador en la carrera de investigador científico, que de nuevo ahí presenta un proyecto de investigación que va a desarrollar como investigador, es evaluado por pares y estas 3 instancias a las que hacía mención, y en caso de que sea seleccionado por sus antecedentes, tiene que haber publicado trabajos científicos, reconocimiento internacional, ingresa. Tiene que esperar que haya vacantes en el Estado Nacional, porque ahí sí, a diferencia de las becas es un estipendio y no es una relación de dependencia, es un estipendio para realizar el doctorado. En el caso de la carrera de investigador científico o la carrera de personal de apoyo, que es una alternativa, ya sí son cargos en la Administración Pública Nacional. El estipendio del becario, más o menos, ¿en cuánto está? Y un becario doctoral debe estar alrededor de 800.000 pesos. En Córdoba, eso depende muchísimo de la localización geográfica, porque bueno, hay distintos suplementos que tienen que ver con... E investiga durante 5 años con el apoyo de su director de la tesis. Exacto. Para eso, para la mayoría de los casos, además, el director o directora tiene que competir por subsidios, esa es otra competencia, para subsidios de investigación científica, que es la que va a permitir comprar los insumos, los reactivos, para que ese becario doctoral pueda realizar su tesis. Y eso es la situación en la que estamos ahora en el sistema de ciencia y técnica más preocupante, porque la principal institución financiadora en Argentina es la Agencia de Promoción Científica, que bueno, tuvimos novedades la semana pasada, que confirmó algo que ya veníamos viendo, que es que los subsidios que ya están concursados y otorgados no se va a abonar actualizado por inflación, que es algo que se empezó a hacer en los últimos años, y los nuevos, el último concurso, que ya estaba definido el orden de mérito, no se va a ejecutar, no se va a pagar. Entonces, en este momento, la ciencia en Argentina está absolutamente paralizada. Realmente es una situación muy angustiante, porque además nosotros tenemos infraestructura que demanda insumos permanentemente. Nosotros tenemos animalarios, donde tenemos animales de experimentación, los animales comen todos los días. Uh-huh. Y si no tenemos subsidios para pagarles el alimento, esa infraestructura corre peligro. Entonces, realmente en este momento estamos en el momento de este año más crítico. Si no cambia, si no hay un cambio en esta decisión, podemos decir realmente que estamos en una situación que no hemos visto en los últimos 30 años al menos. El becario, los que hoy son becarios, ¿terminan en tiempo y forma en 5 años su trabajo? ¿Hay abandono? ¿Qué pasa ahí? Eso no te sé decir los números, te puedo decir en experiencia cercana, digamos, la mayoría termina su doctorado y obtiene un título de doctor y digamos, tenés los títulos de doctor los otorgan las universidades nacionales también, o sea, es un título de posgrado, y la mayoría termina en tiempo y forma y tiene el desarrollo además, digo, más allá de que la persona obtiene el título de doctorado, genera conocimiento y avance en los proyectos de investigación y en las temáticas que hace. Un concepto por ahí errado que anda mucho dando vuelta también es esto de que las ciencias sociales son el 50% de CONICET. CONICET tiene 5 áreas temáticas y aproximadamente, salvo tecnología que es más pequeña de por sí, pero en realidad muchas veces transversal a las otras áreas temáticas, donde tenemos biología y ciencias biomédicas, ciencias sociales, pero también tenemos ciencias agropecuarias, todas las áreas temáticas. Las sociales es un cuarto de CONICET, o menos. Por ejemplo, tecnología sí es algo que se está potenciando porque en realidad empezó como área mucho más recientemente. Antes era como un tema que atravesaba todas las áreas temáticas. ¿Y sí o sí dependen exclusivamente del Estado para financiar la investigación? Hay algunos subsidios que son, digamos que tienen parte privada, sobre todo en los últimos años, una parte privada, una parte del Estado, muy poquitos de fundaciones privadas, pero en Argentina no es muy común la investigación, que empresas privadas subvencionen investigación. ¿Por qué? Sí, porque no ha sido una práctica
característica del empresariado argentino, digamos. Pero en otros países sí. En otros países sí, en todos los casos una característica esencial, y que es lo que acá también se empiezan a ver algunas cosas, siempre el aporte de las empresas privadas en el último estadio, es decir, en la ciencia aplicada, no en la generación de conocimiento, sino en la aplicación de esos conocimientos. En todos los países, incluso en los desarrollados, y esto es muy claro, es el Estado el que lleva la misión de generar conocimiento, porque de cierta forma la generación de conocimiento, de lo que nosotros denominamos ciencia básica, que es la que lleva a conocer cosas nuevas que después van a tener una aplicación tecnológica, es muy riesgosa y necesita mucha gente y muchos aportes. Entonces, en el mundo, eso lo hacen los estados. En Estados Unidos, en las áreas biomédicas son los institutos nacionales de salud, que son la principal institución beneficiaria. Así es en Israel, en Europa, en Corea, en los lugares más desarrollados. Y después sí, donde se hace más fuerte es en la aplicación de esos conocimientos. Y el ejemplo más cercano que yo puedo explicar es el de las vacunas. En las vacunas, ¿cómo funciona el sistema inmune? Todo eso lo conoce la ciencia básica subvencionada por el Estado. La identificación de un candidato que pueda hacer vacuna también. Y generalmente ahí ya cuando empiezan las pruebas clínicas, que demandan normalmente mucho dinero, pero ya es algo aplicado que va a llegar a un fármaco como es una vacuna que se puede comercializar, ahí entran las empresas privadas, las grandes farmacéuticas, etc. Una situación de recursos escasos, ¿no?, que atraviesan a las familias, al jubilado, al presupuesto universitario, a las cajas jubilatorias, a todo, ¿no? Imagínate un CONICET que deba funcionar con lo que hay. Y que eso de mandar un mail para recibir subsidios actualizados por inflación o por lo que fuera, no es posible, o al menos no es posible con la misma inercia que se tenía hasta el año pasado. ¿Qué debiéramos hacer? ¿Qué debiera pasar como para decir, bueno, focalizamos en algunas investigaciones, damos prioridad a aquellas que la Argentina necesita, tecnología, ciencias aplicadas al agro, las enfermedades de la pobreza que todavía no hemos resuelto, o seguimos haciendo de todo un poco? La Argentina ya hace muchos años tiene programas programas focalizados a distintos objetivos. Hay que entender que si uno como país apuesta a la generación de conocimiento y del desarrollo científico, es muy difícil financiar cosas muy puntuales, porque de cierta forma la ciencia, a mí me gusta mucho ir a la montaña y caminar, ¿no? De hecho, así nos conocimos con mi marido. Cuando uno va a la montaña y no conoce el camino, ¿qué encuentra por ahí en el camino de vez en cuando? Unas apachetas, que son estas piedras sobre piedras, para que uno las pueda ver a lo lejos, ¿sí? Sí. Esas apachetas son piedras sobre piedras, son una pirámide de piedras y se necesitan piedras en la base para que sobresalga y uno pueda ver a lo lejos. Bueno, con la ciencia es igual. Se necesita subvencionar una base importante que uno sí podrá definir o podrá, de acuerdo al país, pero tiene que haber una base de recursos humanos, de infraestructura, sobre la cual se va montando la generación de conocimiento para llegar a algo aplicado. Sería imposible haber tenido las vacunas a RNA que nos salvaron la pandemia si antes no hubiese habido una química que estudiaba una modificación en la molécula de RNA que era re química y nadie nunca se le iba a ocurrir que iba a terminar generando. Bueno, nunca hubiésemos llegado a esto si no teníamos toda esta investigación. Entonces, es muy difícil decir, bueno, yo invierto solamente en esto porque esto me va a dar resultados. No, o sea, es un sistema que sí tiene que ser balanceado, no tenemos ninguna duda, y tiene que estar bajo escrutinio constante, y de hecho yo creo que nadie en el sistema científico te va a decir que hagan todo el escrutinio y todos los controles que sean necesarios, hagamos ciencia de calidad, pero es muy difícil poder decidir qué financio porque me va a dar resultados si yo no financio toda una base de conocimiento y de experticia y de generación de recursos humanos. Sí, es como los planteles juveniles de deportes, ¿no? Porque si pones plata en un Messi,
Tal cual. Dejas O sea, el digo, resto, ¿no? Messi, ¿cuánto invirtió el Barcelona? Y todos los equipos anteriores, o sea, es así. Contame la historia de la Pacheta. ¿Cómo te conociste con tu marido, con Luis? Bueno, él trabaja también en la Facultad de Ciencias Químicas, pero en la área de servicios, hace toda la parte de tecnología y de informática. Y nos conocimos porque él invitó a la que era mi directora de tesis a hacer un trekking. Entonces ella me invitó a mí. Él en ese momento hacía muchos trekking. Y bueno, así nos conocimos, empezando yendo a la montaña. Y ahí te estabas por ir al exterior. Y nosotros empezamos nuestra relación cuando yo me estaba por ir al exterior, sí, un mes antes de que me fuera a Suiza. No. Si no lo hubieras conocido, ¿te hubieras quedado en Suiza? No sé si en Suiza, pero mi idea original ya en ese momento era irme a Suiza un par de años y después continuar especializándome probablemente en Estados Unidos. Esa era mi idea original, que cambió. Nunca pensé desarrollar mi tarea fuera de Argentina, la verdad. Siempre pensé en irme, especializarme, aprender nuevas tecnologías y traerlas, volver a Argentina. Así que sí, nada más que se aceleró la vuelta. Fue más rápida de lo que había pensado. Y hoy tienen 2 hijos. Tenemos 2 hijas, sí. Y Lautaro y Lucía. ¿Y en algún momento evaluaron irse? En el último tiempo. En el último tiempo. Pero más como, no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos nuestra vida, nuestra casa, digamos, dentro de todo. Tenemos una situación... pero en el punto de vista de la ciencia es como muy difícil. Nunca ha sido extremadamente fácil en Argentina, pero en este momento, es como te decía, es una situación extremadamente crítica y bueno, y muchas veces cuando lo hablamos con amigos me dice, bueno, pero vos te podés ir y a lo mejor un tiempo y volver. Digo, bueno, no es lo que uno busca, digo, uno ha construido muchos años. Yo volví a la Argentina en el 2008, y desde el 2008 armé mi grupo, tengo personas a cargo, traté de construir un laboratorio, de aportar a las instituciones, entonces eso tira mucho. Claro. Yo, digamos, realmente le he puesto mucho trabajo a mi entorno para poner nuestro granito de arena para desarrollar la ciencia. Y bueno, lo vamos a seguir haciendo. Yo en este momento soy además la secretaria de Ciencia y Tecnología de la facultad, entonces me toca en un rol donde hay mucha gente que recurre tratando de que encontremos soluciones a esta crisis que es muy fuerte actual. Y bueno, ahí estamos. Pero a veces mi hermana está en Estados Unidos y realmente cuando uno compara la diferencia es abismal. ¿Qué hace una directora de tesis? ¿Qué hizo la tuya en tu caso? Y bueno, orienta, te va formando, te ayuda a analizar, a proponer experimentos, a avanzar con el proyecto de investigación. Sobre todo te forma a tener criterio. Una cosa más importante de una persona que hace un doctorado es tener criterio para analizar los resultados de los experimentos y a partir de eso sacar conclusiones que pueda llevar a la generación de conocimiento. ¿Y se convierte en amiga en algún punto? Sí. Sí. No necesariamente siempre de todos, pero en el caso mío, mi directora de tesis es mi amiga. Que es Adriana Gruppi. Adriana Gruppi, sí. Tenemos un mensaje de ella para vos. Eva tiene una inteligencia superior que sin dudas le valió el ser una alumna destacada en la universidad, así como haber sido joven sobresaliente de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Tiene esa inteligencia superior que, acompañada por una gran capacidad de trabajo, Eva es muy trabajadora. Esa dupla de inteligencia y trabajo es perfecta para alguien que se dedica a la ciencia. Eva es una librería andando, sabe mucho, es muy lectora y comparte lo que sabe, lo que lee todo el tiempo. Sobre todo, cualquier persona que le solicite algún conocimiento de ciencia, Eva muy generosamente lo comparte sin pedir nada a cambio. Yo tengo una gran admiración por Eva, por su capacidad para expresar las diferencias de pensamiento con muchísimo respeto. Es una gran respetuosa de las diferencias políticas, religiosas, de conductas sociales. Yo he aprendido mucho con Eva, sobre todo siendo yo una mujer muy temperamental, y creo que he sido domada por haber compartido todos estos años con Eva. Ella me ha marcado, me ha señalado lo importante del respeto y de cómo expresarse, con una mente súper abierta, sensible a las diferencias sociales, divertida. Además de todo eso,
guarda en el cajón de su escritorio caramelos y dulces que les robamos cuando uno está tentado de comer algo rico. Ahí está, el mensaje de Adriana Gruppi. Bueno, Adriana fue mi directora, pero es una amiga y hemos vivido tantas cosas y hemos aprendido tantas cosas juntas, sí. Te propongo un ping-pong de preguntas rápidas. Venís de San Juan, hiciste raíces acá. ¿Cuántos amigos, amigas de esos buenos tenés? Pocos, pero buenos. Tengo una amiga del alma en Londres y bueno, amigos acá que he ido cosechando a lo largo de la vida. En San Juan no me quedan, ¿vos sabés? Ah, mira. No. No, esos amigos del secundario no. O sea, tengo y los quiero mucho, pero no. No quedó el vínculo. Ajá. ¿Un fracaso? Creo que siempre me planteo todos los años mantener y sostener la actividad física y es lo primero que frente al estrés, al trabajo y qué sé yo, queda. Eso te afecta la inmunidad, me Sí, guarda. sí, totalmente. Un placer pequeño, cotidiano, así muy chiquitito. Tomar mates los domingos en la cama, hasta tarde. Oh, qué lindo. ¿Lavas platos? No me gusta, tenemos lavavajilla y bueno, algo. Y mi marido es el que más se encarga de la cocina en mi casa. ¿Cocinas? Sí, pero él es el principal cocinero en la casa. ¿Una comida de la infancia que te haga acordar a alguien? 2, el pastel de papas de mi mamá y las milanesas de pelleto de mi papá. Oh, qué rico. ¿Tu primer trabajo así remunerado? Remunerado fue ya en la facultad, las becas, pero mi primer trabajo que yo me lo tomaba con muchas responsabilidades cuando era nena en San Juan, mi tía tenía una mercería y yo iba a ayudarla a vender. Ah, mira. Bien. ¿Música? ¿Qué escuchas? Mucho rock nacional. Sí, rock nacional principalmente, pero en general rock me gusta. Cuando algún problema o algo te abruma y no se te va de la cabeza, ¿qué haces? Lo pienso. Bueno, me cuesta sacar. Hasta que no le encuentro la solución, le doy vueltas y vueltas y vueltas. Sí. ¿Sos gruñona? No, creo que no. Soy un poco impaciente con los años, me he puesto un poco impaciente, pero no soy gruñona, nunca me levanto de mal humor. A veces sí puedo estar un poco estresada, pero trato de sacármelo de encima pronto. Para quienes dicen la maternidad en algún punto complica, ¿qué decís? No, hay que ingeniársela, sí. Sí, es un desafío y es importante que tu entorno te acompañe, pero bueno, no, para mí fue por elección. Un superpoder, no sé, te dan la chance de elegirlo. ¿Cuál? ¿Para qué? No sé, quizás afianzar el poder de convencimiento. Pero convencimiento en serio, ¿no? Poder dar argumentos para que las personas reflexionen. ¿Hemos perdido de herencia la vacuna? Así lo muestran los números, lamentablemente. Yo soy una persona súper pro vacuna, obviamente sabiendo que las vacunas son medicamentos y que tienen sus indicaciones, pero los números muestran que Argentina, que siempre ha sido un país con mucha adherencia, está disminuyendo. ¿Por qué? Por un movimiento mundial y por ahí también que es importante que el Estado no se retire de las vacunaciones, de las campañas. Yo hace mucho que no escucho campañas de vacunación, por ejemplo, en los colegios, en ir a completar calendarios de vacunación en barrios populares. Eso es muy importante. ¿Qué querías ser cuando eras chica que no fuera bioquímica, no más allá del juego que te trajo tu mamá, del kit? Y yo al principio quería ser arquitecta como mi mamá. Ah, mira. Sí. ¿Qué le dirías a tu yo en 10 años? Que se jubile. Que se jubile y vaya a disfrutar de la vida. ¿Un sueño? No sé, creo que en general no tengo algo que piense que... Quizás poder hacer música. Me hubiese gustado hacer música. Mis hijos van a una escuela de música. Ah, mira. Igual ya siguieron por otro camino, pero me hubiese gustado ¿Qué aprender camino? a tocar instrumentos. Y no les gusta la música como Como solo pintaba. como hobby, claro. Claro. Solo como hobby. Pero me hubiese gustado tocar algún instrumento. Sí. ¿Qué soñas para ellos? Que encuentren algo que los apasione. Que Hermoso. me parece que ahí
por ahí a los chicos ahora les cuesta, que encuentren algo que los apasione. ¿Ves mucho chico desanimado? Sí, ¿Estudiante desanimado? Sí, en general así como que no, como que nada los moviliza. Nada, eso. Y para mis hijos busco eso y siempre estamos ahí. Coincidimos en eso con mi marido. Eva Costa, Gente Picante, nuestra invitada de hoy. Un placer que hayas compartido este espacio con Muchas nosotros. gracias, Laura. Gracias. Gracias. Recuerden, en YouTube, en Spotify, todo el ciclo, todos los entrevistados de Gente Picante.